Siempre creí que los Apalaches eran un refugio, un lugar donde uno podía desaparecer del ruido del mundo y respirar aire limpio. Pero hay algo que nadie te dice sobre esas montañas, algo que los mapas no muestran. Y es que allá, en el valle de Harlan, el silencio tiene peso. Y a veces ese silencio te observa de vuelta. Llegué en el verano de 98. Mi tío tenía una vieja concesión minera y me ofreció trabajo. Solo serán unos meses, me dijo, lo suficiente para arreglar la maquinaria y revisar los túneles. Yo no tenía nada mejor que hacer, así que empaqué mis cosas y conduje durante horas hasta ese rincón olvidado del mapa, donde el asfalto se convertía en tierra y los árboles tapaban el cielo. Recuerdo que al llegar el aire olía distinto, más pesado, cargado de humedad, como si el bosque respirara. La cabaña estaba a medio kilómetro de la mina. De día todo parecía normal, aves, viento, el eco lejano de los camiones. Pero al caer la noche, todo cambiaba. Los lugareños no salían después del anochecer. Lo supe la primera vez que fui al pequeño bar del pueblo. Un hombre mayor, de barba gris, me preguntó si pensaba quedarme mucho. Le respondí que sí, que trabajaría en la mina unos meses. Él bajó la mirada y murmuró algo que todavía recuerdo con claridad. Por las noches, no mires hacia el valle. Pensé que era superstición de pueblo. Después de todo, cada zona minera tiene sus historias. Luces que se mueven solas, ruidos extraños, ecos de maquinaria cuando no hay nadie trabajando. Pero esa advertencia sonó distinta, sonó sincera, como si lo hubiera vivido en carne propia. Esa primera semana transcurrió tranquila. Arreglaba los generadores, revisaba los compresores, hacía inventario. Las noches eran frías y el viento se colaba por las rendijas de la cabaña. Pero había algo más, un zumbido, leve, casi imperceptible, como un mosquito cerca del oído. Solo que no era un insecto, venía de todas partes y de ninguna. Al principio creí que era el generador. Lo apagué y el zumbido seguía. Después pensé que eran mis oídos, cansancio tal vez. Pero una noche, cuando salí con la linterna para revisar la zona, el sonido se detuvo en seco. Y en ese mismo instante, todos los grillos, todas las ranas, callaron. El bosque quedó completamente mudo. Me quedé quieto. Ni siquiera el viento se movía. Solo esa sensación, como si algo estuviera esperándome. No vi nada, pero juraría que había una luz débil entre los árboles, parpadeando. Daba la impresión de estar muy lejos, pero cada vez que parpadeaba, parecía más cerca. Volví a entrar a la cabaña y cerré la puerta con el cerrojo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, escuchando el silencio más denso que haya sentido en mi vida. Y en medio de esa oscuridad, una idea me cruzó la mente. ¿Qué pasaría si no era el único allá afuera? A la mañana siguiente, le conté a mi tío lo ocurrido. Él se limitó a reír. Dijo que probablemente había visto los gases del valle, algo que a veces ocurre por la humedad y la temperatura. Pero lo que yo vi no era gas. Esa luz tenía movimiento y me observaba. A partir de esa noche, algo cambió en mí. No podía concentrarme. Cada ruido me ponía en alerta. Sentía que el bosque me miraba desde todos los ángulos. Y cuando el sol se escondía detrás de las montañas, mi cuerpo reaccionaba solo. Cerraba las ventanas, apagaba las luces y esperaba. Con el paso de los días, el zumbido volvió más fuerte. Parecía una frecuencia, como si intentara formar palabras, pero solo producía dolor en la cabeza. A veces me despertaba con la radio encendida sola, sin haberla tocado. Y siempre sintonizada en una frecuencia sin voz, solo ruido blanco. Una noche, el bar del pueblo cerró más temprano de lo normal. El dueño, un hombre llamado Clay, me pidió que no regresara al valle.
Me dijo que hace años un grupo de mineros desapareció después de ver las luces, que el gobierno envió gente a investigar, pero nadie habló del tema después. Lo que vive allá arriba, me dijo, no le gusta que lo miren. Me fui en silencio, y esa frase no dejó de repetirse en mi cabeza mientras caminaba por el sendero oscuro. No le gusta que lo miren. Aquella fue la última noche que el valle durmió tranquilo, porque a partir de ahí, todo comenzó a cambiar. La temperatura cayó de golpe esa noche. El termómetro marcaba apenas 4 grados y el aire olía a tierra mojada. Había estado reparando un generador que fallaba cada 2 o 3 horas. El sonido del motor me mantenía cuerdo. Era lo único constante en medio del silencio. Pero cerca de la medianoche, algo cambió. Primero fue la radio. Estaba apagada, lo recuerdo bien, porque la desconecté después de escuchar ese zumbido la noche anterior. Sin embargo, comenzó a emitir una estática suave, casi un susurro. Fui hacia ella pensando que tal vez había quedado conectada al generador. Pero cuando la toqué, noté que estaba fría, completamente desconectada. Entonces escuché mi nombre. Una voz distorsionada como arrastrada por la estática. Solo una vez y muy despacio. Daniel. Me congelé. Nadie debía saber que estaba ahí, excepto mi tío, y él dormía en la otra cabaña, a unos 300 metros de distancia. Salí con la linterna, decidido a comprobar que era una interferencia. Pero el bosque estaba distinto. Los árboles no se movían, las ramas parecían petrificadas y el aire se había vuelto espeso. Cuando respiraba, sentía que inhalaba algo más denso que aire. Entonces el zumbido volvió. Esta vez era más fuerte, vibraba dentro del pecho. Una frecuencia tan baja que hacía temblar el suelo. El generador comenzó a parpadear. La luz se encendía y apagaba a intervalos. Y entre esas sombras intermitentes, la vi. Una luz sobre el valle. Al principio pensé que era un helicóptero, pero se movía sin patrón, flotando, girando sobre sí misma, cambiando de color. Blanco, luego verde, luego un azul tan intenso que dolía verlo. El silencio era absoluto. Ni un solo sonido del bosque. Solo el zumbido, que ahora venía de todas partes. Intenté gritarle a mi tío, pero mi voz no salía. El aire vibraba tanto que cada palabra se perdía. La luz descendió lentamente, iluminando las copas de los árboles. Y entonces, todo se apagó. Oscuridad total. Ni estrellas, ni luna, ni reflejo de nada. Solo mi respiración y el eco del corazón golpeando en el pecho. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando volví a ver, la esfera estaba justo encima del valle, suspendida. No tenía bordes definidos. Era como mirar un sol líquido flotando en la nada. Y justo antes de que mi cuerpo reaccionara, sentí una presión en la cabeza. Una punzada intensa, como si algo me tirara hacia arriba. Todo se volvió blanco. Desperté en el suelo, empapado en sudor. Mi linterna estaba a varios metros de mí. El reloj marcaba las 3:27 de la mañana. Había perdido más de 2 horas. El generador estaba completamente fundido y en el aire aún flotaba un olor metálico, como a hierro caliente. Intenté regresar a la cabaña, pero mis piernas temblaban tanto que tuve que arrastrarme. Cuando finalmente logré llegar, cerré la puerta y me quedé ahí, escuchando. Nada, ni zumbidos, ni luces, ni interferencias. Solo un silencio que me calaba los huesos. A la mañana siguiente me dolía todo el cuerpo. Tenía la espalda llena de pequeñas quemaduras circulares, como si algo me hubiera tocado con calor. No tenía explicación. Pensé en irme, en dejar todo. Pero una parte de mí necesitaba saber qué había pasado. Esa misma tarde fui al pueblo. Nadie quería hablar del tema, solo una mujer, la dueña de la tienda. Me miró y dijo, «Si viste las luces, ya no puedes huir». «¿Qué luces?», pregunté. Ella solo bajó la mirada.
No todas las cosas que bajan del cielo vienen a ayudar. Esa frase me acompañó todo el camino de vuelta. Esa noche, antes de dormir, juraría que escuché pasos sobre el techo de la cabaña. Pero no eran pasos humanos, eran lentos, pesados y se detenían justo encima de donde yo estaba acostado. Apagué la lámpara y ahí, en la oscuridad, comprendí algo. No se trataba de una coincidencia. Ellos sabían que yo los había visto. No volví a dormir bien después de aquella noche. Tenía la sensación de que algo me seguía observando desde el bosque. Durante el día intentaba convencerme de que eran nervios, cansancio, lo que fuera. Pero cada tarde, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, el miedo volvía. El aire se volvía más denso, más pesado. Los animales desaparecían. Ni un pájaro, ni una cigarra. Solo el murmullo del viento y ese zumbido, esa frecuencia que parecía meterse dentro de los huesos. El 15 de julio lo recuerdo con exactitud. Había tormenta al norte y el cielo estaba cargado de electricidad. Mi tío se había ido al pueblo por provisiones, así que me quedé solo en la cabaña. Encendí una lámpara, serví café y me senté junto a la ventana. Fue entonces cuando lo vi otra vez. Una línea de luz apareció sobre la colina del este. No era un relámpago, no había truenos, solo una claridad que crecía, palpitaba, respiraba. Salí con la linterna y el suelo vibró bajo mis pies. Era como si toda la tierra respirara conmigo, un pulso enorme que venía desde abajo. La esfera se elevó lentamente desde el valle, flotaba en silencio absoluto, girando sobre sí misma, lanzando destellos blancos y verdes. No había sombra, todo el bosque estaba bañado en esa luz, y yo no podía moverme. Ni un solo músculo. Sentí que el aire me tiraba hacia arriba, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Mi cuerpo se alzó unos centímetros del suelo. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. El zumbido se convirtió en un tono continuo, agudo, insoportable. Y justo cuando pensé que iba a desmayarme, todo se detuvo. Silencio y oscuridad. Y no sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar que no reconozco. No había paredes, ni techo, ni suelo visibles. Solo una claridad blanca que venía de todas partes. Me costaba respirar. Intenté mover los brazos, pero sentí resistencia, como si el aire fuera líquido. Delante de mí había figuras, altas, delgadas, sin rostro definido. Sus contornos temblaban, como una imagen fuera de foco. Ninguna se movía, solo me observaban, y de pronto una de ellas se acercó. No tenía boca, pero escuché su voz dentro de mi cabeza. No eran palabras, eran pensamientos, imágenes, montañas, cielos, cuerpos suspendidos. Vi mi propia cabaña desde arriba. Vi mi cuerpo tendido sobre la hierba. Sentí miedo, un miedo tan puro que me paralizó. Intenté despertar, intenté negar todo aquello. Pero entonces la figura levantó una mano y la colocó sobre mi pecho. Un calor intenso me atravesó. Y otra vez, ese blanco total. Desperté al amanecer, en el mismo lugar donde había visto la luz. El suelo estaba quemado, como si algo lo hubiera fundido. A mi alrededor, la hierba estaba aplastada en forma de espiral. Mi reloj marcaba las 5:42 de la mañana. Había perdido más de 4 horas. La ropa olía a ozono. En el brazo tenía 3 marcas circulares, perfectamente alineadas, de color rojizo. Intenté quitarlas, pero no dolían ni sangraban. Solo estaban ahí, como si siempre hubieran sido parte de mi piel. Regresé tambaleando a la cabaña. La radio estaba encendida, repitiendo la misma frecuencia. Un pitido largo, luego 2 cortos, luego silencio. Pitido largo, 2 cortos, silencio. Una secuencia que no reconocía. Cuando mi tío regresó más tarde, me encontró pálido, temblando. Le conté todo.
pero no me creyó. Dijo que era el cansancio, el encierro, los gases del valle. Yo no insistí, pero esa noche, mientras intentaba dormir, lo escuché levantarse de la cama. Fue a la ventana y murmuró algo que todavía me persigue. Dios mío, ahora yo también la veo. Desperté con la garganta seca, el cuerpo helado y un dolor punzante en la parte baja de la espalda. El amanecer apenas teñía de gris las montañas, y por un segundo pensé que todo había sido una pesadilla. Pero el suelo a mi alrededor estaba quemado. El círculo, aquel maldito círculo que vi desde la torre, seguía allí, solo que ahora en el centro estaba yo. Me puse de pie tambaleándome. No recordaba haber caminado hasta ese punto. El bosque parecía distinto, más callado. Ni pájaros, ni grillos, ni viento. Solo un zumbido leve que parecía venir desde dentro de mi cabeza. Caminé de regreso al campamento. Cuando abrí la puerta de mi cabaña, el olor a humedad me golpeó. Mi ropa estaba tirada en el suelo, empapada, y en el espejo, justo en mi cuello, noté 3 puntos, perfectos, equidistantes, como si alguien hubiese apoyado una herramienta metálica allí. Durante los siguientes días, empecé a sentir cosas extrañas, pesadillas con luces girando sobre mí, sombras altas, sin rostro, que se inclinaban para observarme, y lo peor, despertaba siempre con la cama empapada de sudor, el cuerpo temblando y esas 3 marcas brillando, con un tono azulado como si reaccionaran a la luz de la luna. Traté de ocultarlo, pero no fui el único que lo notó. Una tarde, cuando bajé al pueblo por provisiones, la dueña del pequeño café me miró raro. Tenía las manos temblorosas mientras servía el café y murmuró: «Tú también lo oíste, ¿verdad?». Le pregunté a qué se refería, pero solo respondió: «Las luces del norte. Siempre se las llevan a los que se quedan mirando demasiado». Esa noche, mientras revisaba los mapas de la zona, escuché pasos afuera de la cabaña, pasos lentos, como si alguien arrastrara los pies entre la grava. Tomé la linterna y salí, pero no había nadie. Solo vi el mismo resplandor, débil filtrándose desde el bosque. Decidí seguirlo. Caminé más de 1 kilómetro hasta llegar al claro donde comenzó todo. Y allí, frente a mí, encontré algo nuevo. En el centro del círculo, el suelo ya no estaba quemado, sino perfectamente liso, como cristal. Y en medio, una huella, no humana, demasiado larga, con 3 dedos finos, como garras. El aire se volvió denso. Sentí que el bosque me observaba. Las ramas crujían como si respiraran. Y entonces, una voz, no externa, sino dentro de mi cabeza: «Regresaremos cuando la luna esté completa». Me quedé helado, corrí de vuelta, tropezando entre raíces, con el corazón golpeándome en el pecho. Al llegar, me encerré, bajé las cortinas y traté de no pensar en ello. Pero el zumbido regresó esa misma noche, más fuerte, más profundo, como si algo vibrara dentro de mi cráneo. El tiempo comenzó a distorsionarse, horas que parecían segundos, sueños que se mezclaban con la realidad, y de vez en cuando una sombra cruzando frente a la ventana, demasiado alta para ser humana. Los días siguientes, el pueblo entero empezó a cambiar. El granjero que vivía al este desapareció una madrugada. Su esposa juró haber visto un resplandor verde sobre el campo antes de que él se desvaneciera. Otro vecino dijo que escuchó un coro de voces metálicas viniendo del cielo. Y entonces comprendí. Lo mío no había sido un evento aislado. Era solo el comienzo. Pasaron 15 días desde aquella noche, aunque no estoy completamente seguro. El tiempo allá arriba, en las montañas, deja de tener sentido. Los relojes se detienen, las brújulas giran sin rumbo, y el sol parece tardar demasiado en salir. Yo ya no dormía, solo me recostaba, esperando que las luces regresaran. Sabía que lo harían. Podía sentirlo en los huesos. El zumbido nunca se fue. A veces era débil,
como una vibración detrás del oído. Otras veces, tan fuerte que las lámparas parpadeaban y los perros del valle comenzaban a aullar al unísono. Fue en una de esas noches que todo cambió. La luna estaba llena, enorme, suspendida sobre las montañas como un ojo vigilante. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad, y el bosque dejó de moverse. Ni una hoja, ni un insecto, nada. Solo el silencio más profundo que he escuchado en mi vida. Entonces lo vi. Una luz, primero tenue, flotando sobre los árboles, luego multiplicándose, dividiéndose en 3, en 6, en 12. Luces que giraban en espiral, bajando lentamente hasta cubrir todo el valle. Salí sin pensar. Las luces estaban tan cerca que el aire vibraba con un sonido metálico. Sentí la piel erizarse y un olor a ozono invadió todo. Los caballos del establo comenzaron a relinchar desesperados, golpeando las puertas, y luego un haz descendió justo frente a mí. No era una luz común, era líquida, densa, casi tangible. Se movía como si respirara. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondieron. El suelo desapareció. Floté. El estómago se me encogió mientras ascendía, envuelto en un silencio absoluto. Todo se volvió blanco. Y de pronto vi un pasillo interminable, metálico, sin esquinas, sin sombra. El aire era espeso y flotaban partículas diminutas de luz azul. Mis pies no tocaban el suelo, pero no caía. Frente a mí, 3 figuras, altas, delgadas, sin rostro visible. Sus ojos, si es que eran ojos, eran grietas de luz, y sus cuerpos se movían como si el aire los moldeara. Intenté hablar, pero no podía. No había sonido, solo una voz dentro de mi cabeza. El ciclo debe continuar. Las palabras se repetían una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que empecé a ver imágenes. Montañas ardiendo, ciudades bajo el agua, cielos teñidos de rojo y una sombra gigantesca que cubría el planeta entero. El ciclo debe continuar. Quise gritar, quise cerrar los ojos, pero no tenía control. Entonces una de las figuras se acercó y extendió su mano, si es que era una mano. La apoyó sobre mi pecho y sentí algo penetrar bajo la piel, frío, eléctrico, como si me estuvieran grabando algo dentro. La voz habló de nuevo. Recordarás cuando llegue el eclipse. Y todo se apagó. Desperté en el suelo, otra vez en el círculo. El amanecer pintaba el horizonte, igual que la primera vez, pero no estaba solo. Había más personas, 5, tal vez 6, esparcidas por el campo, inconscientes. Eran del pueblo. Reconocí sus rostros, y todos tenían las mismas marcas que yo. Llamé a gritos, pero ninguno despertó. Tuve que arrastrar a 2 hasta el camino antes de que el sol saliera por completo. Cuando por fin llegaron los paramédicos, me miraron con una mezcla de miedo y desconfianza. Nadie quiso hablar de las luces. Solo dijeron que debieron haberse intoxicado con algo, pero yo sabía la verdad. Ellos también los habían tocado. También tenían dentro aquello que nos conectaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché sus voces, no las de ellos, sino las otras, las que estaban en mi cabeza, susurrando fragmentos que no entendía, en un idioma que sonaba antiguo, profundo, como un eco del viento. Y al final, solo una frase quedó clara. Ya falta poco para el eclipse. El aire estaba pesado aquella mañana. Se sentía como si cada inhalación costara el doble. Había pasado casi un mes desde la última abducción. El zumbido persistía, un murmullo constante que no me dejaba dormir. Pero esa mañana era distinto. El valle parecía contener la respiración. Miré al cielo. El sol comenzaba a teñirse de rojo. El eclipse parcial estaba a punto de comenzar, pero algo en la luz no era natural. No había nubes, ni humedad extraña, ni aves volando. Solo un silencio absoluto que hacía vibrar la tierra bajo mis pies. Y luego apareció la luz,
Primero un resplandor débil en la colina este, luego otra esfera y otra más, hasta cubrir todo el valle. Se movían lentamente, girando, flotando sin ruido, como si fueran líquidas. El zumbido se volvió un rugido dentro de mi cabeza. Intenté taparme los oídos, pero era inútil. Todo el valle vibraba con esa frecuencia imposible. Las figuras aparecieron también, altas, delgadas, sin rostro visible. Sus cuerpos brillaban tenuemente con la luz de las esferas. Y entonces, una voz en mi cabeza dijo: es hora de completar el ciclo. El miedo me paralizó. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La tierra debajo de mí comenzó a ondular como agua. El tiempo se distorsionaba. Segundos se alargaban hasta convertirse en horas. De pronto, sentí la presión sobre mi pecho nuevamente. Una de las figuras extendió su mano y sentí un frío eléctrico atravesar mi cuerpo. Vi imágenes, flashes de recuerdos y futuros posibles, montañas destruidas, ciudades sumergidas, criaturas que no pertenecen a este mundo caminando entre nosotros. Y entonces comprendí algo terrible. No era una abducción por curiosidad, era un experimento, un ciclo de observación y preparación para algo mucho mayor. No estábamos siendo llevados por accidente, nos elegían, nos marcaban, nos preparaban para algo que llegaría con el eclipse total. El cielo comenzó a oscurecerse por completo. El sol se volvió un disco rojo, brillante, sobre nuestras cabezas. Las luces descendieron lentamente hasta rodearnos. El aire parecía sólido. Pude ver los rostros de los otros que habían sido marcados. Sus ojos vacíos reflejaban terror y resignación al mismo tiempo. Y entonces lo sentí. Mi cuerpo se elevó del suelo. No había miedo ahora, solo la certeza de que no había retorno. La luz nos rodeaba, penetraba, nos fundía en un solo momento de eternidad. El zumbido en mi cabeza se convirtió en un coro de voces, todas hablando a la vez. Prepárense, el ciclo se completa. El eclipse revela lo que hemos elegido. Todo se volvió blanco, luego negro y finalmente silencio. Desperté al borde del valle como si hubiera caído del cielo. El eclipse había terminado. El sol brillaba de nuevo, pero algo en el valle había cambiado. El aire estaba limpio, sí, pero pesado con un recuerdo que no podía borrar. Miré mis brazos. Las marcas estaban allí, pero ahora brillaban débilmente, como si almacenaran energía. El zumbido había desaparecido, por ahora. Y supe que no era el final. El ciclo continuaría, porque el eclipse no había sido un accidente, ni una casualidad. Había sido la señal. El inicio de algo que nadie en el valle, ni siquiera yo, podía comprender del todo. Mientras caminaba de regreso a la cabaña, la sensación me invadió. No éramos simples testigos, éramos parte del experimento, y algún día regresarían. Desperté solo en la cabaña. El sol ya estaba alto, pero algo en el aire me decía que nada volvería a ser igual. Mis brazos todavía tenían las marcas, ahora apenas visibles, pero sentía su presencia como un recordatorio constante. El zumbido había desaparecido, por ahora, pero dentro de mí algo estaba roto. Intenté volver a la rutina. Revisé la maquinaria, reparé los generadores, subí a los miradores del bosque. Todo parecía normal a simple vista, pero no lo era. Cada paso que daba, cada sonido del bosque, me recordaba que no estaba solo. Comencé a notar cambios físicos. Mis reflejos se agudizaron, casi sobrehumanos. Mis ojos podían distinguir luces que los demás no veían. Y de vez en cuando sentía impulsos que no comprendía. Mirar al cielo en medio de la noche, caminar hasta ciertos puntos del valle, o simplemente quedarme inmóvil escuchando algo que solo yo percibía. Psicológicamente era peor. Pesadillas recurrentes, fragmentos de memorias que no eran mías, ecos de voces que repetían:
El ciclo debe continuar. Intenté contárselo a alguien, pero la gente me miraba como si estuviera loco. Algunos vecinos del pueblo comenzaron a notar cambios extraños en mí. Me evitaban, murmuraban a mi paso. Incluso mi tío, aunque nunca lo admitiría, me miraba diferente. Y no era solo paranoia. Los animales también reaccionaban. Perros del pueblo ladraban sin razón. Caballos se negaban a salir de los establos y aves volaban en círculos sobre el valle como si lo protegieran. Intenté buscar respuestas. Revisé libros antiguos, registros de fenómenos en los Apalaches, informes del gobierno filtrados en periódicos locales. Todo apuntaba a lo mismo: desapariciones, luces, abducciones, un patrón que se repetía cada pocas décadas, y cada ciclo coincidía con un eclipse. El eclipse no era casual, era un marcador, una señal para ellos. Con el tiempo comprendí que lo que me habían implantado durante la abducción no era daño físico, sino memoria. Recuerdos, fragmentos de información que debía aportar, visiones del futuro, de eventos que aún no ocurrían. Y con cada noche que pasaba, sentía que algo dentro de mí despertaba, como si estuviera conectado con algo más grande, más allá del valle. El pueblo, por su parte, nunca se recuperó del todo. Algunos desaparecieron, otros dejaron de hablar de las luces y las marcas, y aquellos que permanecieron vivían con miedo constante, conscientes de que algo sobrevolaba los Apalaches y que nosotros éramos parte de ese ciclo. Yo no podía irme, no podía ignorarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la luz, escuchaba el zumbido y recordaba la frase que nunca se borró de mi mente: ya falta poco para el eclipse. Ahora sé que esta historia no termina aquí. Solo estoy en pausa, esperando la próxima señal, porque el ciclo continúa. Y cuando la luz regrese, nosotros también regresaremos. Los Apalaches no son solo montañas, son un marcador, un lugar donde la realidad se dobla y donde lo imposible se hace tangible. Y yo soy parte de eso, para siempre.